14. Bueno, entonces, ¿cómo le fue con el ejercicio de ayer? Bien. Fue a mí medio un cuarto. Un cuarto, muy bien. Bueno, entonces algunas series se pueden ver así como telescópicas. Otra serie muy importante es la serie geométrica. La serie geométrica es una suma de esta forma. A más A por R más A por R cuadrado más A por R al cubo más A por R a la n menos 1 y pues así continúa. O sea, una serie geométrica es la suma desde k igual 1 hasta infinito de A por R a la k menos 1. Donde A es diferente de 0, obviamente, si no todos los términos me quedarían 0. Y R, A y R son reales fijos. O sea, son constantes. Lo que varía de la suma es el exponente, que es K. Entonces, si el valor absoluto de R es menor que 1, entonces la serie geométrica converge y su suma es la sumatoria desde k igual 1 hasta infinito de A por R a la k menos 1 y converge a A sobre 1 menos R. Obviamente ya habíamos dicho que A distinto de 0. Mientras que si el valor absoluto de R es mayor que 1, vamos a decir que la serie diverge. En general, para averiguar si una serie converge o diverge, una de las formas es comparar con series ya conocidas. Entonces es importante tener claro esto, saber que este tipo de series converge si el valor absoluto de R es menor que 1 y diverge si el valor absoluto es mayor que 1, porque las puedo usar para deducir si otras convergen o divergen. ¿Alguien me puede colaborar como coanfitrión? Yo, profe. Paula. Gracias. Bueno, primero vamos a ver la demostración de esto. O que si el valor absoluto de R es igual a 1, entonces R es 1 o R es menos 1. Entonces me queda la serie desde 1 hasta infinito de menos 1
a la k menos 1 por a, ¿no? Entonces, para esta serie, si yo miro la sucesión de sumas parciales, S1 sería a, S2 sería a menos a, que sería 0, S3 sería a menos a más a, que sería a, S4 sería a menos a más a menos a, o sea, sería 0. Entonces, esta serie diverge porque esa suma de términos va dando 0 o a, 0 o a, 0 o a. No se acerca a ningún valor. O sea, la serie de esos S sub n diverge. Este era el caso de R igual a menos 1. Si pienso en R igual a 1, me quedaría A, simplemente, ¿cierto? Entonces, recuerden que hay que pensar en la sucesión de sumas parciales. S1 es A, S2 sería A más A, S3 sería A más A más A. En general, Sn sería la sumatoria desde k igual 1 hasta n de A. Y ustedes saben que esa suma da n por A. Entonces, si pensamos en el límite cuando n tiende a infinito de S sub n, sería el límite cuando n tiende a infinito de n por A. Y ese límite es infinito. Entonces, también diverge. Para 1 y menos 1 diverge. Ahora, si el valor absoluto de R es distinto de 1, entonces S sub n sería la suma parcial de A más AR más AR cuadrado hasta A por R a la n menos 1, ¿cierto? Eso sería S sub n. Ahora, quiero que observen lo que daría R por S sub n. Si yo multiplico S sub n por R a ambos lados, entonces miren que aquí me va a quedar, el primer término sería A por R, voy a escribirlo un poquito corrido para que me quede como correspondiente. El siguiente sería A por R cuadrado y así me van a quedar todos los términos, pero el último ahora va a ser A por R a la N, porque todos los de arriba los multipliqué por R. ¿Estamos de acuerdo o no? Miren que si yo resto esas dos expresiones, S sub n menos S sub n por R, se va a ir el AR, se cancela, este se cancela, me va a quedar únicamente A menos A por R a la N. Si de aquí sacamos factor común S sub n, me queda por 1 menos R igual a A, voy a sacar también factor común A, por 1 menos R a la N. Entonces resulta que S sub n es A por 1 menos R a la N sobre... Si pienso en el límite, cuando n tiende a infinito de S sub n, sería el límite cuando n tiende a infinito de A por 1 menos R a la N sobre 1 menos R. Dentro de este límite, A y 1 menos R son constantes. Me queda el límite cuando n tiende a infinito de 1 menos R a la N.
Resulta que ese límite, si la R es mayor que 1 o menor que -1, ese límite se va hacia infinito o menos infinito. Pero si la R es un número entre -1 y 1, ese límite da 0. O sea, se va hacia infinito si el valor absoluto de R es mayor que 1 y da 0. Perdón, da 0 R a la N, ¿no? Pero como está -1, quedaría 1. Siempre que el valor absoluto de R sea menor que 1. ¿Preguntas? ¿Podría subir? ¿Qué tanto? ¿Ahí o Ahí, antes? ahí, ahí. ¿Listo? Me avisa para bajar la pantalla. Ya.
¿Alguna duda, chicos? Parece que Señora. bueno, determine si la serie geométrica dada converge o diverge. Si es convergente, calcule la suma. Entonces, por ejemplo, la suma desde k igual 1 hasta infinito de 3 por 1/5 a la k menos 1. ¿Esta será que converge o diverge? ¿Qué dicen? ¿Converge o diverge? Converge. Converge, ¿cierto? Porque el R sería 1/5. En este caso, la 3 menor que 1. Entonces, converge. Si converge, ¿a cuánto converge? ¿Cuánto da? Recuerden que dijimos que da A sobre 1 menos R. ¿Sí? Si la suma converge, su suma es A sobre 1 menos R. Entonces, sería A, que es 3, 1/5. El valor de la suma. Pues lo que esa operación, ¿cuánto da? 1 menos 1/5 sería 4/5, 15/4. ¿Sí o no? Profe, una pregunta. ¿Cuál es Sí. o sea, cuándo utilizo esa fórmula y cuándo utilizo lo que nos acaba de decir que cuando es menor que 1 converge a 1? Más arribita, profe, la última, la que hicimos ahorita. No, no es que converja a 1, converge. Bueno, sí está mal escrito ahí, mejor dicho. O sea, lo que converge a 1 es el multiplicado por A sobre 1 menos R. Voy a ver si me cabe acá. A sobre 1 menos R por el límite cuando n tiende a infinito de 1 menos R a la n. ¿Sí? El límite es lo que converge a infinito o a 1. Entonces, en el caso de que es infinito, pues todo da infinito. Y en el caso que sea 1, pues queda A sobre A por 1 menos R. A sobre 1 menos R, perdón. ¿Sí me hago entender? Es que esto estaba multiplicado. O sea, A sobre 1 menos R me queda multiplicando el límite de 1 menos R a la n. Este límite solito es lo que yo digo que da infinito o da 1. ¿Qué tiene en cuenta usted? No tiene en cuenta la demostración. La demostración era para decirle por qué se dijo esto. ¿Sí? Que si el valor absoluto de R es mayor que 1, la serie diverge. Y si el valor absoluto de R es menor que 1, la serie converge y converge a este número. O sea, usted seguía es por el teorema. Lo que escribimos allá era la demostración del teorema. Aquí en el teorema, ya que lo veo, esto me faltó el igual, ¿no? Converge solo si el valor absoluto de R es menor que 1. Y si es mayor o igual a 1, ya vimos que diverge. Y me faltaba el igual acá.
¿Es claro? Sí, señora. Bueno, ahora determinen esto. No. No. No la he terminado de escribir. Ahora sí. Bueno, ¿qué dicen de este? Entonces miren que así como tal, no se ve como una geométrica porque la geométrica es A por R, o sea, el término entre la suma es A por R a la K menos 1. Entonces debo tratar de expresarlo así. Sospecho que es por el lado de la geométrica porque la variable de la suma, que es K, está en el exponente. Sí, eso es lo que me hace identificar si voy a usar o no una geométrica, el hecho de que la variable esté en el exponente. Entonces, en la geométrica, el exponente es K menos 1, o sea que este que es pi, lo voy a separar, el pi a la K lo voy a separar como pi por pi a la K menos 1 y está 1/3 a la K menos 1. Entonces, observen que eso lo puedo escribir como la suma desde 1 hasta infinito de pi y este por el 1/3 lo puedo escribir en una sola expresión por propiedades de potenciación. Entonces esto sería la suma desde 1 hasta infinito de pi por pi sobre 3 elevado a la K menos 1. Entonces, observen que el R en este caso es pi tercios y pi tercios es mayor que 1 porque pi es como 3,14, ¿no? Entonces ese cociente me queda mayor que 1. Luego, si la R tiene valor absoluto mayor que 1, entonces diverge. ¿Sí es claro? ¿O hay alguna duda? Bueno, ¿podría repetir el proceso que hizo con el pi?
Listo, ya voy. Lo que pasa es que el exponente de pi, si usted observa, es k. Y si usted mira las fórmulas de la suma geométrica tiene esta forma. El término que está elevado es a la k menos 1, no a la k. Entonces lo que yo hice fue por potenciación separar 1 de ese exponente. ¿Sí? Está pi a la k, eso es lo mismo que tener pi por pi a la k menos 1. Sí, recuerde que si usted multiplica potencias con la misma base, suma exponentes. Y tener pi es como tener pi a la 1 acá. Ahora, estos dos, por propiedades también de potenciación, los agrupé en un solo exponente, en un solo término, a la k menos 1, porque ambos tienen exponente k menos 1. Y el pi que había sacado lo dejo ahí quietico. Ese pi es el a en la, si yo comparo esta expresión que me quedó acá. Si yo comparo esta expresión con la fórmula geométrica, entonces A es pi y el R es pi tercios. Sí, lo que hago es como la expresión que me dieron, acomodarla en la forma clásica de la geométrica para ver quién es R y poder decidir si converge o diverge. Si R tiene valor absoluto menor que 1, converge y da el A sobre 1 menos R. Pero si el valor absoluto de R es mayor que 1, como en este caso, la conclusión es que la serie diverge. ¿Sí? Sí, listo. Bueno, ahora miren esta cómo sería. Entonces, ¿se parece a la forma geométrica? ¿Sí o no? En la geométrica de exponente es k menos 1, entonces me toca separar, igual que hice arriba con pi, separar un término, ¿no? Esto sería como tener la suma desde k igual 1 hasta infinito de raíz de 5 sobre 1 más raíz de 5 por raíz de 5 sobre 1 más raíz de 5 a la k menos 1. ¿Sí o no? Y ahora sí se señora. parece a la geométrica. El a es raíz de 5 sobre 1 más raíz de 5 y el r también. Ahora, r es mayor o menor que 1. Raíz de 5 dividido en Menor que 1 más 1. raíz de 5 es menor que 1. Luego la serie converge. No solo converge, sabemos cuánto da.
Entonces podemos concluir que la suma desde k igual 1 hasta infinito de raíz de 5, bueno, por 1 más raíz de 5, por raíz de 5, por 1 más raíz de 5, a la k menos 1, eso es igual a, que es raíz de 5 sobre 1 más raíz de 5, por 1 menos r a la n, escribir acá, raíz de 5 sobre 1 más raíz de 5, que es el a, por 1 menos r, no, mentiras, sería a, que es esta expresión, sobre 1 menos r. Entonces sí me cabe arriba. ¿Sí o no? ¿Alguna duda? No, señora. Bueno, este ejercicio se escribe el número decimal como un cociente de enteros. Más que como un cociente de enteros, yo lo que quiero ver es que se puede ver como una sumatoria. Porque el ejercicio, pues de verlo como un cociente de enteros, lo podemos hacer más fácil de otra manera. Pero la idea es que vean que el número se puede ver como una suma, como una serie. 0,526 con periodo 26. Periodo 26. Entonces observen que ese número lo puedo ver como 0,5 más 26 sobre 10 al cubo, ¿cierto? Más 26 sobre 10 a la 5, más 26 sobre 10 a la 7. Se va corriendo de a 2 posiciones el 26. O sea, ese número decimal, yo quiero que observen que se puede ver como 0,5 más la suma desde k igual 1 hasta infinito de 26, que es una constante, por un décimo elevado a la 2k más 1. Aquí por si alguien duda, o sea, ese 26 sobre 10 al cubo sería 0,026. 26 sobre 10 a la 7 sería 0,0026. Y así para que al sumarlo me vaya quedando el periodo de 26, 26. ¿Sí? Entonces ese número decimal periódico lo puedo ver como 0,5 más una serie. Entonces, si yo quiero calcular el valor de esa serie, esto sería como tener 0,5 más la suma desde k igual 1 hasta infinito, bueno, de 26
yo necesito dejar el exponente k menos 1. Entonces voy a separar esto, 1/10 por 1/10 a la 2k. ¿Sí o no? ¿Está ahí alguna duda? Entonces, bueno, hasta el momento iría aquí 26 décimos y yo necesito es que el exponente me quede k menos 1. Entonces, por ahora voy a dejarlo como k. O sea, sería 1 sobre 10 al cuadrado a la k. Para que sea ese 2k lo estoy viendo así, como 1 sobre 10 al cuadrado a la k. O sea que esto me queda 0,5 más la suma desde k igual 1 hasta infinito de 26 décimos por 1 sobre 100, ¿sí? Del 1/10 al cuadrado, ahora me queda 1 sobre 100 a la k. Pero como el exponente que yo necesito en la geométrica es k menos 1, entonces vamos a separar un k menos 1. Saco 1/10. Si saco 1/10, entonces me queda 1/10, un cienavo es, perdón, a la k menos 1. ¿Sí o no? Separé 1 para poder dejar el exponente k menos 1. Entonces realmente me va a quedar 0,5 más la suma desde k igual 1 hasta infinito de 26 sobre 1000, ¿cierto? Por, o sea, esto sería el a por 1/10, un cienavo a la k menos 1. En este caso, el a es 26 sobre 1000 y el r va a ser 1 sobre 100. Entonces, 1 sobre 100 es menor que 1, por lo tanto, eso converge. Así que eso sería, bueno, el 0,5 que está ahí afuera de la suma, más, ya sabemos que si converge da a sobre 1 menos r. Entonces me quedaría 26 sobre 1000 sobre 1 menos r, y r es 1 sobre 100. Entonces, hacen la operación. A ver, ¿cuánto da eso? 13 sobre 495. ¿Ya todo? Ah, no, espera, me faltó sumar el 0,5. Me da 521 sobre 990. Sí, que Sí, es señor. lo mismo que teníamos al principio. 0,526. Les quedó bien. Bueno, uno puede llegar a la fracción más fácil, ¿no? Pero lo que quería que vieran es que los números decimales se pueden escribir como series, a partir de series. Los decimales periódicos, ¿no? ¿Preguntas?
Otra serie muy importante es la serie armónica. Entonces, la serie armónica es una serie de la forma 1 más un medio más un tercio más un cuarto, en general más 1 sobre él. O sea, es la suma desde k igual 1 hasta infinito de 1 sobre k. Y entonces esta serie armónica resulta que siempre diverge. Para que la tengan presente. Bueno, un teorema dice si la serie general desde k igual 1 hasta infinito de a sub k converge entonces el límite cuando n tiende a infinito de a sub n es 0. Entonces, algo importante en matemáticas es la lógica, lógica proposicional. De los teoremas son proposiciones de la forma P, entonces Q. Y resulta que en lógica se prueba que la expresión P, entonces Q, es equivalente a decir no Q, entonces no P. O sea, si yo sé que P implica Q, eso es equivalente a decir que no Q implica no P. Lo que es diferente es que si usted sabe que P implica Q, esto no le garantiza que Q implique P. ¿Sí? Esta sí no es cierta. Si yo sé que P, entonces Q, no necesariamente Q, entonces P. ¿Sí? Esa no. La que me interesa es esta de arriba. Esta se llama la contrarrecíproca de la implicación. Y esa es equivalente. O sea, decir si P entonces Q es lo mismo a decir no Q, entonces no P. Entonces, por equivalente lógico, tenemos esta expresión equivalente de ese teorema, que es realmente la que es útil. ¿Por qué digo que es la que es útil? Porque aquí ya estoy asumiendo que la serie converge. Si la serie converge, el límite del término ahí del késimo término es 0. Pero usualmente el ejercicio consiste en averiguar si la serie converge o no. Entonces, en este sentido, el teorema no es tan útil. El teorema es útil en la forma equivalente, porque la forma equivalente sería si el límite cuando n tiende a infinito de a sub n es diferente de 0, entonces la serie diverge. Si el límite da 0 no significa nada, no puedo asegurar nada, ¿sí? Porque recuerden que si P entonces Q no necesariamente Q entonces P. Me sirve es en este sentido. Si el límite me da distinto de 0, puedo asegurar que la serie diverge.
Entonces, por ejemplo, si yo tengo la serie desde k igual 1 hasta infinito, de k sobre 2k más 1. Entonces, voy a mirar el límite cuando n tiende, cuando k, bueno, n tiende a infinito de a su n, dice la teoría, lo tengo allá con n. O sea, sería el límite cuando n tiende a infinito de n sobre 2n más 1. ¿Cuánto da ese límite? ¿Cuánto da el límite? 1/2. 1/2. O sea, nos da diferente de 0, por lo tanto, la serie diverge. Otra serie, por ejemplo, la serie desde 1 hasta infinito del logaritmo de k sobre k más 3. Entonces, si yo tengo esa serie, voy a evaluar el límite cuando n tiende a infinito de a su n. ¿Quién es a su n? Sería el logaritmo de n sobre n más 3. Entonces, eso sería el logaritmo del límite, ¿cierto? Por las propiedades del logaritmo, del límite con relación a la función continua. Entonces, esto sería el logaritmo del límite de n sobre n más 3. Entonces, esto sería el logaritmo de ¿cuánto? ¿Cuánto da el límite de n sobre n más 3? 1. 1. Y el logaritmo de 1 es... 0. Ah, es que yo la escribí mal. Sí, así como está, no me sirve el criterio, no puedo concluir nada, ¿sí? Porque el límite me dio 0. Entonces, en este caso, el criterio no es concluyente. Si el límite me da 0, puede pasar cualquier cosa. Puede que converja como puede que diverja. Lo que me sirve es que el límite es distinto de 0. Y es que el ejercicio original del libro era un poco diferente, porque era para aplicar el criterio. Era logaritmo de k sobre 3k más 1. Entonces, si fuese este el ejercicio, ahí sí sería el límite cuando n tiende a infinito del logaritmo de n sobre 3n más 1. Y esto sería el logaritmo del límite cuando n tiende a infinito de n sobre 3n más 1. Entonces, esto es el logaritmo del límite. Bueno, ¿y el límite cuánto da en este caso? 1/3. 1/3. O sea, me da logaritmo de 1/3, eso es diferente de 0, por lo tanto la serie diverge. ¿Sí? Si me da 0, el criterio no me sirve. Ahí ya toca mirar otra posible alternativa. Me sirve es cuando da diferente de 0, porque ahí sí puedo concluir que diverge. Profe, entonces al principio cuando nosotros hacíamos el límite y decíamos que converge a 0, eso ya no lo podemos aplicar. Ojo que es distinto. Este límite es el límite del término, de la sub k. En los primeros ejercicios teníamos que calcular una nueva sucesión, que era la sucesión de sumas parciales. Y hacíamos el límite desde la sucesión de S sub n. Aquí estoy haciendo el límite de la.
es diferente. Mm, Sí, cuando hacíamos el límite antes, primero decíamos S1 es el primer término, S2 es A1 más A2, Sn es A1 más A2 más An, y calculábamos esa suma de S sub n para luego hacer el límite. Mientras que aquí es el límite del término de una vez de la serie. ¿Sí? ¿Ven la diferencia? Profe, y cuando hacíamos el límite de la sucesión, Pero eso eran sucesiones, no en series. listo. Es que una cosa es la sucesión, determinar si la sucesión converge, y otra si la serie converge. Acuérdense que la sucesión es los términos, ¿no? Un medio, un tercio, el conjunto de números, el recorrido de una función, mientras que la serie es la suma de todos esos elementos. Bueno, unos teoremas. Primero, si C es cualquier constante, distinta de 0, entonces las series la suma de k igual 1 hasta infinito de a sub k, y la suma desde k igual 1 hasta infinito de c por a sub k, convergen ambas o divergen ambas. O sea, tienen el mismo comportamiento. Si usted sabe que la serie de a sub k converge y la multiplica por una constante todos los términos, pues de todas formas sigue siendo convergente. Pero si la suma de a sub k diverge y usted está multiplicando todos los términos por una constante, pues esa nueva también diverge. Ahora, si la serie es de k igual 1 hasta infinito de a sub k, y la serie es de k igual 1 hasta infinito de b sub k, convergen a S1 y S2 respectivamente, entonces la suma de k igual 1 hasta infinito de a sub k más o menos b sub k, si ambas convergen, pues esta también converge a S1, se me va una I ahí siempre, más S2 si estamos hablando de la suma, o menos S2 si estamos hablando de la resta. O sea, si las dos series convergen, cuando la sume o la reste, la nueva serie también converge. Esto no necesito la numeración porque era para escribir separado la resta, pero yo creo que es claro así, ¿cierto? ¿O no? Sí, profe, es claro. Pero acá nos aplica lo contrario, ¿no, profe? Si las dos divergen, la suma o la resta diverge. Si las dos divergen,
con que una diverja ya la suma va a ser divergente. Si las dos divergen, también el resultado es que la suma diverge. Donde hay que evaluar es la resta, ¿no? Porque está en que el infinito menos infinito pues puede, pero en general la suma sí diverge. Entonces la tercera propiedad es si tengo que una converge, la suma de los A sub k, por ejemplo, converge, y la suma de los B sub k diverge. Entonces, la suma desde k igual 1 hasta infinito de A sub k más B sub k diverge. Entonces, por ejemplo, si yo quiero calcular la suma de 1 hasta infinito, de 1 sobre 2 a la k menos 1, más 1 sobre k. Por ejemplo, para calcular esta suma, esta serie sería la serie, sería como tener la suma desde k igual 1 hasta infinito. Esto sería como tener un medio a la k menos 1 más 1 sobre k. Nosotros sabemos que la suma de k igual 1 hasta infinito de un medio a la k converge, porque es una geométrica con r menor que 1. Pero la suma desde k igual 1 hasta infinito de 1 sobre k diverge. Luego, la suma de las dos diverge. ¿Sí es claro? Si tengo, por ejemplo, la suma desde 1 hasta infinito de 1/3 a la k menos 1 más 1/4 a la k menos 1. Entonces, esos son dos series geométricas, ambas con r menor que 1. Entonces, ambas convergen. Entonces, la suma de las dos convergen. Entonces, me daría 1 sobre 1 menos 1/3 más 1 sobre 1 menos 1/4, porque en ambos casos el A es 1. Entonces, esta converge y da ¿cuánto? 1 menos 1/3 sería 2/3, o sea, el primer término sería 3/2, ¿no? Y el segundo, 1 menos 1/4 sería 3/4, o sea, 4/3. ¿Y eso da cuánto? 17 sextos. 17 sextos. ¿Cuánto da esta suma? Desde k igual 1 hasta infinito
de 2 a la k menos 1 sobre 4 a la k. ¿Cómo harían esto? Entonces observen que esto sería como tener, directamente no puedo aplicar nada, ¿no? Tengo que separarla como sumándose. Entonces, esto sería como tener 2 a la k sobre 4 a la k menos 1 sobre 4 a la k. Entonces, esto sería como tener la suma de 1 a infinito de 2 cuartos a la k menos 1 cuarto a la k. O sea que esto sería como tener la suma desde k igual 1 hasta infinito de 1 medio a la k menos el 1 cuarto, bueno, a la k. Pero como la fórmula geométrica va a la k menos 1, entonces separo un término. O sea, sería 1 medio por 1 medio a la k menos 1 menos 1 cuarto por 1 cuarto a la k menos 1. Y ahora sí yo sé que ambas series convergen. Entonces la primera da 1 medio sobre 1 menos 1 medio. Y la otra da 1 cuarto sobre 1 menos 1 cuarto. Para un total de ¿cuánto? ¿Cuánto les da? Dos tercios. 2 tercios. 2 tercios. Listo. Bueno. Entonces ahora vamos a mirar pruebas aplicables a series infinitas de términos positivos. Entonces, la primera prueba que vamos a ver, voy a mencionar los criterios y después hacemos los ejemplos de todas. Entonces, la primera es la prueba de la integral. Entonces, la prueba de la integral
dice que suponga que la serie dada por la suma de 1 a infinito de A sub k es una serie de términos positivos y f es una función continua que es no negativa y decreciente sobre el intervalo de 1 a infinito, tal que la función pues me define los términos que estoy sumando. F de k va a ser A sub k. Para k mayor o igual a 1. Entonces, lo que dice el criterio es que si la integral de 1 a infinito de f de x por dx converge entonces la suma de k igual 1 hasta infinito de a sub k también converge. Ojo que no es el mismo resultado, ¿no? O sea, la integral si converge es porque cuando evalúo ahí la integral, hago el límite, me da un número. No significa que la suma de ese número, significa es que la suma converge. O sea, si la integral impropia converge, la suma también converge. Y si la integral de 1 a infinito de la función f de x por dx diverge, entonces la serie también diverge. ¿Sí? Este sería el primer criterio. Entonces, si yo voy a averiguar si una serie converge o diverge, y el término a sub k lo puedo ver como una función que es no negativa y es decreciente a partir de 1, entonces puedo aplicar el criterio de la integral. Si la integral converge, la serie converge. Si la integral diverge, la serie diverge. La anotación importante, ¿no? Cuando se aplica el criterio de la integral, el valor de la integral no se relaciona con la suma. O sea, en esta parte de pruebas aplicables a series infinitas, lo que vamos a determinar es si la serie converge o diverge, no cuánto da. O sea, en el caso de que la serie converja, no vamos a averiguar cuánto da. Solamente la conclusión va a ser converge o diverge. ¿Listo? Otro criterio, después hacemos los respectivos ejemplos, es la prueba de comparación directa.
Entonces, para la prueba de comparación directa, suponga que las series de los A sub K y los B sub K son series de términos positivos. Entonces, si la serie de los B sub K converge y resulta que A sub K siempre es menor que B sub K para todo entero positivo K, entonces la serie de los A sub K también converge. Entonces aquí la clave está en la desigualdad, ¿no? Si usted logra ver que los A sub K siempre son menores que los B sub K para cualquier valor de K y la serie de los B converge y es más grande que la otra, pues la otra también converge. Algo como lo que decíamos para la integral impropia, ¿no? La otra es si la suma de los B sub K diverge, y usted tiene que B sub K siempre es menor que A sub K para todo entero positivo K. Entonces, la serie de los As también diverge. ¿Sí? La clave nuevamente, miren la desigualdad. Usted tiene que los Bs siempre son menores que los As. Y la suma de los Bs da infinito. Entonces, pues la suma de los As que son más grandes también va a dar infinito. Ese sería el criterio o prueba de comparación directa. ¿Hasta ahí alguna pregunta? La otra es prueba de comparación del límite. Aquí es donde yo les digo en general que uno necesita saber el comportamiento de alguna serie para poder concluir el comportamiento de la otra. O sea, aquí es indispensable, en el caso anterior, saber si la de los Bs converge o diverge. Si yo sé el comportamiento de las de los Bs, puedo decir o concluir acerca de la serie de los As. Entonces esa es como la clave acá, por eso es importante tener claras algunas series conocidas como las geométricas, la armónica. Entonces, bueno, la prueba de comparación por límite dice que suponga que la suma de los A's y los B's, la serie, perdón,
Son series de términos positivos. Entonces, si el límite cuando n tiende a infinito de a sub n sobre b sub n, o sea, se va a mirar el límite del cociente de los dos términos generales de las sumas. Entonces, ese límite me da L, cierto valor, donde L es finito, o sea, L es un número, y positiva, entonces las dos series son ambas convergentes o ambas divergentes. Por eso nuevamente debo conocer el comportamiento de una para poder concluir el comportamiento de la otra. Entonces, si yo uso una serie B que ya sé que converja y el límite de ese cociente me da un número, entonces la otra también converge. Y si la que yo usé diverge, entonces la otra también diverge. Entonces son ya sea ambas convergentes o ambas divergentes. El otro criterio se llama prueba de las proporciones. La prueba de las proporciones dice que suponga que a sub n escribir la suma completa. Ponga que la suma, bueno, desde 1 la serie hasta infinito de a sub k es una serie de términos positivos. Tal que el límite cuando n tiende a infinito de a sub n más 1 sobre a sub n es L. Entonces, aquí sí no necesito otra serie para comparar, sino solamente tomo el término n más 1 sobre el término enésimo en la misma serie. Si ese límite me da menor que 1, la serie converge. Si ese límite me da mayor que 1 o infinito, la serie diverge. Y si el límite es 1, el criterio no me sirve. Y por último, la prueba de la raíz.
Entonces, la prueba de la raíz dice que suponga que la suma de k igual 1 hasta infinito de a sub k es una serie de términos positivos tal que el límite cuando n tiende a infinito de la raíz enésima de a sub n es igual a L. Entonces el límite cuando n tiende a infinito de la raíz enésima de a sub n es L. Entonces aquí igual que en el criterio anterior, si el límite es menor que 1, la serie converge. Si el límite es mayor que 1 o si es infinito, la serie diverge. Y si L es igual a 1, la prueba no decide. Entonces piensen que los dos últimos no necesito usar otra serie, sino con la misma, ¿no? Es comparar en una el cociente de dos términos consecutivos y en la otra la raíz enésima del término. Evaluamos el límite y dependiendo del valor del límite, me sirve o que me dé mayor que 1 o menor que 1. En los casos donde el límite sea 1, me toca es usar otros de los criterios. Entonces, ¿realmente cuántos criterios mencionamos? Prueba de la integral, prueba de comparación directa, prueba de comparación por límite, prueba de las proporciones y prueba de la raíz. O sea, son 5 criterios que vamos a tener para decidir si una serie converge o diverge. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bueno, como hay que usar series para comparar y decidir si otras convergen o divergen, ya tenemos la geométrica, ya tenemos la armónica. Una muy importante que vamos a mirar cómo es su comportamiento es la llamada serie P. La serie P es la suma desde k igual 1 hasta infinito de 1 sobre k a la P. Entonces vamos a ver que esa serie P converge si P es mayor que 1 y diverge si P es menor o igual a 1.
La demostración de este criterio de la serie P se basa en el criterio o prueba de la integral. Entonces, si yo pienso en la función f de x igual a 1 sobre x a la p, como el dominio es para los positivos, esos siempre son términos positivos. Ahora, ¿cuál sería la derivada de esta función? Esto es como tener x a la menos p, ¿cierto? Sería menos p por x a la menos p menos 1. O sea, esto sería como tener menos p sobre x a la p más 1. Esto siempre va a ser negativo, por lo tanto la función siempre es decreciente. Entonces, como son términos positivos y la función es decreciente, podemos aplicar el criterio de la integral. Entonces, vamos a mirar la integral de 1 hasta infinito de 1 sobre x a la p por dx. ¿Cuánto me da esta integral? Entonces es una integral impropia, ¿no? Sería el límite cuando b tiende a infinito de la integral de 1 hasta b de 1 sobre x a la p por dx. O sea, sería el límite cuando b tiende a infinito de la integral de 1 hasta b de x a la menos p, por escribirlo como mejor. Entonces sería el límite cuando b tiende a infinito de menos p, perdón, va a derivar, de x a la menos p más 1 sobre menos p más 1. Entonces eso es el límite, esto evaluado pues entre 1 y b. Entonces va a ser el límite cuando b tiende a infinito de b a la menos p más 1 sobre menos p más 1 menos evaluado en 1, me quedaría 1 sobre menos p más 1. Si b tiende a infinito, ojo que necesito que menos p más 1 sea positivo o negativo. Creo que este ejercicio lo habíamos hecho para integrales impropias, ¿no? Si b tiende a infinito, ¿cómo necesito el exponente para que eso converja? Que sea negativo. Negativo. Que sea negativo, ¿cierto? O sea que si menos p más 1 es negativo, esto es equivalente a decir que, bueno, si menos p más 1, ahorita analizamos esto, si menos p más 1 es negativo, entonces el límite cuando b tiende a infinito de b a la menos p más 1 es 0. Mientras que si menos p más 1 es positivo, entonces el límite cuando b tiende a infinito de b a la menos p más 1 sería infinito, ¿sí? Si el exponente es positivo. Entonces, de ahí se tiene que, si menos p más 1 es menor que 0, esto sería como tener 1 menor que p, ¿cierto? O sea, esto es como escribir p mayor que 1. Menos p más 1 menor que 0 me implica p mayor que 1. Entonces, la conclusión es, si p es mayor que 1, vamos a decir que el límite
cuando b tiende a infinito, de b a la menos p más 1 sobre menos p más 1 menos 1 sobre menos p más 1 es igual, entonces el límite primero da 0 y me quedaría menos 1 sobre menos p más 1, o sea, es igual a 1 sobre p menos 1 si quisiera o me interesara el valor. Por lo tanto, la serie, que es lo que me interesa, converge. No sé cuánto da la serie, pero puedo concluir que converge. Y tener menos p más 1 positivo implica que 1 sea mayor que p. O sea que si p menor que 1, entonces la serie diverge porque el límite me daría infinito. ¿Sí? Esta serie P es de verdad, muy importante para poder decidir si otras convergen o divergen. En el caso de P igual a 1, fíjense en que queda la armónica. Entonces, esa ya sabíamos que diverge. O sea, la armónica es la serie P con P igual a 1, prácticamente. ¿Hay preguntas? Bueno, yo creo que en teoría vamos a dejar hasta aquí el curso, a esos 5 criterios. Ahorita lo que queda de esta y la siguiente clase, lo que vamos a hacer es ejemplos de aplicación de todos esos criterios que escribimos. Entonces, como les dije ayer, quedamos en la sesión, si lo quiero ver con el libro, es la 9.6. Hasta la 9.6, desde la 9.1 a la 9.6. Entonces, bueno, los ejemplos. Determine si la serie converge o diverge. Primero, 1 sobre 100 más 1 sobre 100 raíz de 2 más 1 sobre 100 raíz de 3 y así. ¿Qué podemos decir de esta serie? ¿Cómo la puedo ver
esa suma en términos, en notación, perdón, sigma. Miren que los términos son de la forma 100 por raíz de k, ¿cierto? O sea, esto sería la suma desde k igual 1 hasta infinito de 1 sobre 100 por 1 sobre raíz de k. O sea, sería como tener la suma desde 1 hasta infinito. El 1 sobre 100 es una constante que puede salir de la suma. Y aquí me queda 1 sobre k a la 1 medio. Entonces observen que esta es una serie P. ¿Sí o no? Esta es una serie P con P menor que 1. ¿Qué pasa si la P es menor que 1? Diverge. Diverge. ¿Listo? Esa sería la conclusión. Entonces ya la serie P la podemos usar. Si pienso, por ejemplo, en la suma desde 1 hasta infinito de 1 sobre 2k más 7. Entonces, por ejemplo, puedo analizar la función 1 sobre 2k más 7. Esa función, x, perdón. Esa función es una función de términos positivos, así como es que decimos en el criterio de la integral. Términos positivos. Si la x es positiva, eso me da positivo. Y para aplicar criterio de la integral hay que mirar la derivada. Si miramos la derivada de esa función, sería como tener 2x más 7 a la menos 1. Entonces sería 2x más 7 a la menos 2. O sea, 1 sobre 2. Y negativo, ¿no? Entonces esto siempre va a ser negativo. Por lo tanto es decreciente. O sea que se puede aplicar el criterio de la integral. ¿Cuánto da la integral de 1 a infinito? De 1 sobre 2x más 7. Entonces eso sería el límite cuando b tiende a infinito de la integral de 1 a b de 2x más 7 a la menos 1 por dx. Bueno, como está escrito mejor. ¿Cuánto da esa integral? Creo que sería un medio del logaritmo natural de 2x más 7, ¿no? Logaritmo natural del logaritmo natural de 2x más, ¿sí? Entonces esto sería el límite cuando b tiende a infinito de un medio del logaritmo de 2b más 7 menos un medio del logaritmo de
9, ¿cierto? Logaritmo de infinito, ¿cuánto es? Infinito. Infinito. Entonces, ¿qué significa? Que la integral diverge. Y si la integral diverge, la serie también diverge. Y con el criterio de la integral, si la integral impropia converge, la serie converge. Si la integral diverge, la serie diverge. ¿Alguna pregunta con este ejemplo? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, dejamos hasta ahí, entonces en la siguiente sesión seguimos haciendo más ejercicios.